Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa de la Junta de Extremadura. Hoy para este Gobierno es un día importante. 1 de septiembre iniciamos este nuevo mes recibiendo a los agentes sociales y económicos de nuestra región. Hacemos algo a lo que nos comprometimos durante la campaña electoral y ahora lo hacemos desde el Gobierno. La presidenta de la Junta de Extremadura tiene muy claro que se construye región desde el diálogo social y desde la concertación social. Hoy hemos iniciado esta ronda de contactos con UGT, con Comisiones Obreras y con la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura, con la CREX, y a continuación lo haremos con USO, con CESIF y con Piltex. Es, sin duda alguna, un compromiso de este Gobierno, como digo, a lo largo de esta reunión con Comisiones Obreras, UGT y con la CREX, lo que le hemos transmitido es nuestra voluntad de seguir con el diálogo social, de abrir una nueva etapa proactiva de este Gobierno para concertar socialmente con ellos las cuestiones más importantes de esta región. Y este Gobierno no tiene deuda, no tiene mochilas, no tiene herencia y no parte de cuestiones del pasado. Este Gobierno mira hacia adelante, mira hacia el futuro y en eso es en lo que nos vamos a centrar. Por eso le hemos transmitido a estas organizaciones sindicales y a la CREX la necesidad de abordar esos pactos que la presidenta María Guardiola ofreció en el pasado al anterior Ejecutivo y que fueron totalmente desoídos. Me refiero, por ejemplo, al Pacto por la Sanidad, que el Ejecutivo anterior rechazó. Me refiero al Pacto por la Educación o al Pacto por la Financiación, que tampoco tuvo a bien el anterior Ejecutivo sentarse con el principal partido político, el Partido Popular, para llevarlo a cabo. Esa no es nuestra intención ahora como Gobierno, al contrario, queremos retomarlo. Y eso es lo que hemos abordado en la reunión de esta mañana. No solo esas cuestiones, sino que hemos hablado de otras muchas, evidentemente del empleo. Hemos hablado de la posibilidad también de afrontar materias importantes para nuestra región, como la dependencia, como la sanidad, la educación, a la que ya me he referido. En definitiva, que la relación entre los agentes sociales y económicos de Extremadura con el Gobierno de la Junta de Extremadura sea una relación absolutamente leal, de lealtad institucional entre ambas partes. Y yo tengo que decir que me siento muy satisfecho de que hayamos encontrado en los sindicatos y en la patronal esa predisposición a que el diálogo sea la brújula que marque nuestros destinos. Porque si hay algo que tenemos por encima de todo, de cualquier diferencia entre el Gobierno y los agentes sociales y la patronal, si hay algo que nos une es el objetivo común de construir una Extremadura mejor. Y yo, como consejero, me quiero quedar con esa parte positiva de que hay un compromiso real, firme, contundente de tener lealtad institucional entre ambas partes y de aportar todo aquello que sea positivo para nuestra región. Entendemos como Gobierno que Extremadura es plural, que Extremadura es reivindicativa y, por supuesto, respetaremos que eso se produzca, esa reivindicación y esa crítica, siempre desde la parte constructiva. Como ese compromiso ha existido por parte de las organizaciones sociales y empresariales, desde el Gobierno de Extremadura nos mostramos enormemente satisfechos por el resultado de la reunión. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Sí, por supuesto que hemos abordado este tema porque los compromisos los cumplimos. Se trata de garantizar la prestación de los servicios públicos y la garantía de unos servicios públicos de calidad. Y en ese contexto social y económico en el que vivimos actualmente, pues todas las partes tenemos que hacer un esfuerzo. No va a haber ningún problema, vamos a llegar a un acuerdo, va a estar garantizada la actividad de las organizaciones sindicales y patronales para que puedan representar los intereses de los trabajadores y de los empresarios como merecen nuestros trabajadores y nuestros empresarios en Extremadura, y a la vez lo vamos a compatibilizar con poder prestar unos servicios públicos y de calidad. Como digo, no va a haber ningún problema y vamos a poder ponernos también de acuerdo porque hay voluntad por ambas partes para que eso sea posible en el nuevo contexto económico en el que nos movemos tanto en Extremadura como en nuestro país, incluso en el mundo. O sea, que lo han abordado y lo han encajado sí. de buena manera. Eso es, sin ningún problema entre ambas partes.
somos conscientes ambos que tenemos que hacer un esfuerzo todos y de lo que se trata es que de todos los programas que prestan sindicatos y empresas estén garantizados. Por parte del Gobierno hemos garantizado que eso vaya a seguir así en el futuro y que lo que ellos vienen haciendo vayan a poder hacerlo en un futuro y como eso está garantizado, todo lo demás es una cuestión que habrá que abordar cuando elaboremos la ley de presupuestos. Nos hemos comprometido a sentarnos, a verlo con ellos, a abordarlo conjuntamente y como hablando nos vamos a entender siempre y de ahí el nombre de la consejería, diálogo social. Esa es nuestra apuesta en este Gobierno, es nuestra brújula, como decía, y es lo que vamos a hacer para poder llegar a un acuerdo porque va a ser posible. No, porque, como saben, la orden de elaboración de los presupuestos no la dejó hecha el anterior Ejecutivo. El Gobierno está trabajando en estos momentos en esa orden de elaboración y luego vendrá la fijación de las cuantías exactas. Pero, como digo, y lo más importante, la actividad que vienen haciendo los sindicatos y la patronal y los servicios que vienen prestando en pro de los trabajadores y de las empresas de nuestra región está absolutamente garantizado al 100%. Y eso es lo más importante. ¿Qué calendario se marca el nuevo Gobierno para poder tener los presupuestos? ¿Hay alguna fecha? Bueno, pues pretendemos que los presupuestos estén aprobados en el primer trimestre del 2024. Pero ya le digo que la orden de elaboración de presupuestos al Gobierno anterior no la quedó hecha y, por tanto, está preparándose en estos momentos para que pueda finalmente aprobarse y, a partir de ahí, que todos los órganos directivos comiencen a elaborar sus presupuestos. Cuanto antes, el primer trimestre del 2024, pero no es algo que podamos afirmar categóricamente porque no había ningún trabajo hecho cuando este Gobierno ha tomado posesión. ¿Pueden ser dos? Yo quería preguntarle si con comisiones obreras y UGT han abordado el tema de la función pública, carrera profesional, complemento, el tema salarial. Y luego también quería conocer un poco estos cambios del Día de Extremadura. ¿A qué se debe el hecho de que prácticamente lo que antes se hacía por la mañana en la Asamblea no quede en nada y no haya participación de los grupos políticos? Con respecto a la primera pregunta, lo hemos tocado de manera muy genérica. Abordaremos esas cuestiones de manera más detallada ahora con CESIF, con Piltex y con Uso, que evidentemente tienen mayor representación en ese sector, pero con independencia de eso ha sido una cuestión pues algo más genérica y hemos tocado otra. Habrá otra oportunidad. Esto no es más que el primer contacto de una ronda mucho más amplia y en la que tendremos oportunidad de encontrarnos en muchas más ocasiones y estoy convencido de que UGT Comisiones, como sindicatos más representativos, tienen mucho que decir en este ámbito y nosotros como Gobierno encantados de escucharlos, pero habrá más oportunidad, habrá más reuniones y sin duda lo abordaremos. En cuanto a la segunda pregunta, a los cambios del Día de Extremadura, bueno, pues se trata de que los verdaderos protagonistas sean los que reciben las medallas, los premiados. Y en ese sentido es como se ha abordado este año la celebración del Día de Extremadura. Hemos suprimido por la mañana el acto institucional que se producía en la Asamblea de Extremadura, porque entendemos que los verdaderos protagonistas, como digo, son los premiados que reciben las medallas por la tarde y son ellos a los que le corresponde ese día brillar y el reconocimiento de toda Extremadura al hecho que determina que se le entregue esas medallas.